Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar del presupuesto publicitario. Vamos a compartir la pantalla y comenzamos la clase. Ok, entonces en primer lugar vamos a hablar acerca de lo que es el presupuesto de medios y cómo lo generamos. Hay algunas consideraciones preliminares que debemos tomar en cuenta. Uno, ¿qué incluye el presupuesto de medios? ¿Es únicamente la compra de medios publicitarios en sí mismos o va a incluir también la producción o va a incluir las promociones de venta o va a incluir el material POP? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de presupuestos de medios? Porque no todas las empresas lo miden de la misma manera. De esta forma, también hay que tomar en cuenta que hoy en día, en la era de las comunicaciones integradas de marketing, en general, cuando hablamos de presupuesto de medios, nos referimos al presupuesto que utilizamos para todas las comunicaciones integradas de marketing y no únicamente para la publicidad. Pero normalmente, cuando hablamos de presupuesto de medios, nos referimos a lo que se llama los working dollars. ¿Qué son los working dollars? Es el dinero que nosotros invertimos y que implicará un impacto en el mercado, es decir, un impacto en el share of voice. Me explico. Si yo hago un comercial de televisión, el dinero que yo invierto en producir el comercial son not working dollars. Es un dinero que no va a influir directamente o no va a tener ningún impacto en el mercado. Mientras que el dinero que yo invierto en pagar la transmisión del comercial por televisión o por, si es un video, o por Instagram, o por ponerlo en el cine, sí son working dollars porque es un dinero que sí va a influir en mi share of voice, es decir, en el impacto que yo tengo en el mercado. Entonces, working dollar es el dinero que influye en el impacto en el mercado. Non-working dollars es el dinero que no influye en el impacto en el mercado, como por ejemplo el dinero que utilizo en la producción. El presupuesto de contingencia es un espacio que yo tengo para cosas inesperadas. Y por último, muchas veces se incluye una compensación de agencia. Por ejemplo, hoy en día en la compra en Internet no está previsto cuando yo decido gastar tanto dinero en Google el porcentaje de agencia, pero yo tengo que pagarle a la agencia algún tipo de compensación por hacer el trabajo de realizar, de colocar, allocating, como dicen es el término en inglés, de colocar ese presupuesto en Google y de realizar la campaña en Google, medir su efectividad, monitorizarla cada día, cambiar palabras claves, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de que yo tomo en cuenta estas consideraciones previas y estamos todos claros a qué nos referimos en esta empresa particular cuando hablamos de presupuesto de medios, cuando hablamos de working dollars, de no working dollars, de presupuesto de contingencia, y cuando prevemos una consideración, una compensación para la agencia, tenemos que ver si todos estos factores van a estar incluidos en el presupuesto que tenemos asignados o si el presupuesto que tenemos asignado es únicamente para working dollars. Algunas veces las centrales de medios o las agencias de publicidad manejan presupuesto para todas estas cosas o solo para una. Y generalmente hay que saber qué porcentaje del presupuesto debe ir dirigido a cada segmento. Tradicionalmente se consideraba que el 85% del mercado, cuando hablábamos de publicidad tradicional, debía ir dirigido a working dollars y solo el 15% restante podía ir dirigido a otros elementos como los que vemos aquí. Hoy en día esto ha cambiado porque nosotros podemos producir y tener acciones de marketing en redes sociales, por ejemplo, que no generen un impacto en el mercado significativo. Entonces, en esas acciones, aunque no sean directamente una compra de medio, también podríamos estar. Claro que si las metemos en el 85%, el criterio seguiría siendo el mismo que antes. ¿Me explico? Entonces, es algo que hay que discutir y que hay que ver cómo ha cambiado y cómo funciona. En el caso de ustedes, además que están aprendiendo, lo importante es que sepan lo que son los working dollars, los non-working dollars, el presupuesto de contingencia y la compensación de agencia. Luego, ¿cuáles son los criterios más utilizados para establecer los presupuestos? Uno de los criterios más utilizados, que se sigue utilizando a pesar de que el tiempo ha pasado, es el porcentaje de las ventas, que puede ser un porcentaje de las ventas del año anterior, un porcentaje de las ventas proyectadas para este año o un porcentaje por unidad vendida. La diferencia en el porcentaje por unidad vendida es que no es un porcentaje de dinero, sino que es un porcentaje por unidad, con lo cual en el porcentaje por unidad vendida no se refleja el margen de beneficios de la misma manera que en los otros dos, que además el poder reflejar el margen de beneficio en la decisión que yo tomo para la inversión del presupuesto es una de las principales ventajas de la toma de decisión por porcentaje de venta.
¿Cuál es la mayor dificultad de este método? Identificar el factor por el cual yo voy a multiplicar las ventas, es decir, el porcentaje. Si yo digo que voy a multiplicar las ventas por 0,03, implica que yo un 3% de mis ventas las voy a dedicar, perdón, que estoy un poco ronca hoy, las voy a dedicar a la publicidad o al gasto en comunicaciones integradas de mercadeo. Entonces, yo debo de invertir en publicidad un 3% o un 15%. Es decir, voy a multiplicar por el 0,03 o por el 0,15. Este número, ¿cómo lo voy a fijar arbitrariamente? Existen muchísimas empresas que lo fijan arbitrariamente. Hay estándares en la industria, por ejemplo, en consumo masivo, en cierta categoría de producto. Podríamos decir que si hablamos de maquillaje, siempre tenemos que estar gastando entre el 3 y el 5% de las ventas. Que si hablamos de otro tipo de productos, hay que gastar un 15% de las ventas y que se aplica en toda la categoría de productos que están en un rango fijo, que son el estándar de la industria. ¿Cuál es el precio del producto? Esto también es importante. Hay quien dice que el precio del producto influye muchísimo en el porcentaje, porque aquellos productos con un precio menor necesitan una mayor inversión en publicidad. Este es un criterio. ¿Por qué? Porque dicen aquellos productos con un precio mayor que implican una inversión, el comprador tiene otros factores además de la publicidad y no necesitamos recordarle todos los días al comprador que existimos. Es decir, si yo voy a comprar una nevera, yo no necesito que Whirlpool todos los días me recuerde que existe. Mientras que si yo voy a comprar una mermelada, a mí sí me sirve que todos los días la vienesa me recuerde su mermelada, porque cuando yo vaya y vea las mermeladas de Belén, podría no acordarme de la vienesa y comprar las mermeladas de Belén. O terminar comprando las mermeladas de Elvira Rosa, este, que es la marca de mi hijo, por lo tanto, es la que yo promociono. ¿Cuál es el ciclo de compra del producto? También asumimos que cuando el ciclo de compra es más corto, reponemos este producto con mayor facilidad, debemos aumentar aún más la publicidad porque siempre debemos estar en la mente del consumidor. No podemos dejar de estar presentes ni siquiera por un instante. Estos son algunos elementos que son importantes a la hora de tomar en cuenta el tamaño de ese factor por el cual voy a multiplicar las ventas para llegar al porcentaje de ventas con el que quiero trabajar. ¿Cuáles son las principales ventajas de este método? Es facilito de entender y de calcular. Sencillamente es un porcentaje, eso lo podemos hacer cualquiera. Es dúctil y permite cambios en el camino, porque yo puedo decir que yo voy a gastar a lo largo del año un 3% de mis ventas y tuve más ventas de las esperadas y aumento. O tengo alguna dificultad, o me surge un lanzamiento de una línea de producto, hay cualquier cambio en el mercado y decido a mitad de camino aumentar o disminuir el presupuesto. No afecta el margen de beneficios, porque yo tengo un porcentaje que son mis beneficios y otro porcentaje de las ventas que es mi beneficio y otro porcentaje que es la inversión en publicidad. Entonces es importante, ¿no? Que no afecta a las ganancias de los accionistas. Las desventajas. La principal desventaja o la principal crítica que se ha hecho a este método es que si el presupuesto baja, también me va a bajar la inversión en publicidad. Perdón, si las ventas bajan, también va a bajar la inversión en publicidad y debería ser al revés. Si mis ventas bajan, yo debería invertir más para lograr revertir esa tendencia a la baja y aumentar. Entonces, la segunda, se asume una relación lineal entre el monto gastado y las ventas. Más gasto, más vendo y no necesariamente es así. Por ejemplo, en circunstancias de contracción económica como la que hay hoy en día o de dificultad de producción o de escasez de producto como la que hay hoy en día en Venezuela, es bastante difícil establecer esta relación entre el porcentaje invertido en publicidad y las ventas que consigo. Luego, no impulsa, al asumir una relación lineal entre el monto gastado y las ventas, no impulsa la investigación dentro del marketing para establecer la verdadera relación entre la inversión publicitaria y las ventas. Otra cosa, si dentro de la categoría de productos todos los competidores usaran este método, el share of voice sería muy parecido al share of market. Es decir, si cada uno de los competidores en una categoría usase este mismo método, eso vendría a significar que el impacto que tiene dentro de la categoría la publicidad o las comunicaciones de esa marca va a ser muy parecido a su participación de mercado. Es decir, mi participación en el ruido o en el sonido, en la voz que hay dentro de la categoría de Coca-Cola va a ser muy parecido al porcentaje de mercado que tiene Coca-Cola. Esta crítica es una crítica significativa, ¿por qué? Porque si yo quisiera aumentar mi share of voice o mi share of market, yo debería aumentar mi presupuesto y no pensar en un porcentaje de las ventas, sino pensar en los objetivos que quiero lograr.
Muchas veces también estos criterios no se asumen solos, sino que son una mezcla de varios. Perdónenme que me muevo horriblemente, pero es que tengo mosquitos. No sé qué pasa, estamos en una época terrible para ello. Ok, la inversión de la competencia. ¿Cuáles son? Bueno, la inversión de la competencia es cuando decidimos establecer nuestro presupuesto publicitario en función de lo que gana la competencia. Necesar, ay, perdón, ya les he dicho que tengo mosquitos, eso es horrible. Ok, perdón, de nuevo. Ok, la inversión de la competencia es cuando decidimos realizar nuestra inversión publicitaria en función de lo que invierte la competencia. ¿Cuál es la principal ventaja de esto? Que es útil para relacionar nuestros objetivos de medios con nuestra posición en el mercado. Es decir, esto sí asume una relación entre lo que yo gasto y el lugar que ocupo en el mercado. ¿Cuál es la principal desventaja? La principal desventaja y la más importante de todas es que se asume que nosotros sabemos cuánto gasta la competencia y esto no siempre es verdad y no siempre es tan fácil de saber. La competencia, por ejemplo, podría lograr mejores negociaciones que nosotros con los medios, porque si somos una empresa pequeña y ellos son una empresa muy grande, ellos podrían tener una mayor capacidad de invertir. Al tener una mayor capacidad de invertir, pueden conseguir mayores rebajas. Si hacen una compra, por ejemplo, compran mucho en la preventa televisiva, pueden conseguir mejores precios, mayores descuentos y tener una participación en espacios publicitarios mucho mayor a lo que el dinero que invirtieron representa. Y entonces para nosotros, si somos una empresa pequeña, podría resultar muy complicado el igualarlos o el estar cerca de ellos. ¿Significa esto que nuestra inversión debe ser la inversión que representa nuestro porcentaje de mercado? No. Significa que nuestra inversión, si queremos equipararnos con la competencia, porque la competencia es más grande que nosotros, entonces tendremos que invertir más para lograr quitarle algún pequeño espacio de mercado. ¿Cuáles son otras de las desventajas que tiene este método? Que no necesariamente, si yo invierto lo mismo que tú, voy a conseguir el mismo porcentaje de mercado que tú. Por ejemplo, si ahorita llegó Gloop, que es una marca de refrescos poco conocida, e invierte lo mismo que Coca-Cola, probablemente su refresco de cola igual no se venda igual que Coca-Cola, aunque esté invirtiendo lo mismo que Coca-Cola. Es muy difícil lograr esa participación de mercado en mercado masivo en 2 días. Y probablemente Gloop tampoco esté en capacidad de invertir lo mismo, entonces le costaría a Gloop en este caso establecer su inversión publicitaria en función de la inversión de la competencia. Luego, aquí hay una teoría que establece James Peckham en el libro de The Wheel of Marketing, La Rueda del Marketing, en donde presenta que hay una relación gráfica entre el share of voice y el share of market. Él dice que realmente el porcentaje que tú inviertes en espacios publicitarios está directamente relacionado con el porcentaje de mercado que consigues y que esa es una relación estable en un periodo de 5 años. Es decir, que quizás yo el primer año establecí una inversión superior porque me estoy lanzando al mercado y quiero agarrar un buen trozo del mercado y me equiparé con las marcas más grandes. Pero yo no puedo mantener eso a lo largo de 5 años. Y al final, cuando se vea el promedio de lo invertido a lo largo de 5 años, este será muy parecido al share of market que yo conseguí. Y esto me permitirá a mí predecir cuánto tengo que invertir para mantener mi porción de mercado, pero también cuánto debo de aumentar si quiero aumentar mi participación de mercado. Entonces, bueno, este es un libro bastante interesante y que plantea esta relación que para nosotros es importante. Otro criterio para determinar el presupuesto de medios es el criterio del cumplimiento de objetivos. Yo digo que yo tengo unos objetivos específicos, en este caso no de medios aún, porque los de medios los establezco una vez que ya tengo el presupuesto, sino tengo unos objetivos específicos de mercadeo o de comunicaciones, y entonces yo voy a gastar o voy a invertir justamente el dinero necesario para cumplir esos objetivos. ¿Cuáles son las ventajas? Que voy a hacer justo lo que la marca necesita. Que si mi objetivo es conseguir aumentar las ventas en un 5%, yo voy a invertir el dinero justo para aumentar las ventas en un 5%. O si mi objetivo es aumentar el recuerdo dentro de la categoría y ser el primero, estar en el top of mind entre los 5 primeros marcas en el top of mind en la categoría, es decir, ser una de las primeras 5 marcas recordadas, yo voy a invertir el dinero justo para ello. Entonces, claro, eso sería maravilloso. La desventaja básica de este medio es que eso es tan maravilloso como imposible, porque asume que los publicistas podemos saber cuánto dinero cuesta lograr un objetivo determinado. Y la verdad es que no lo sabemos y que muchas veces nos equivocamos. Por otra parte,
Otro de las desventajas que tiene este método es que no evalúa la relación costo-beneficio entre el cumplimiento del objetivo y lo invertido. Es decir, a veces cumplir el objetivo puede no generarme las ventas necesarias como para que sea negocio, o puede ser tan caro que mi margen de ganancias disminuya. Entonces, aunque aumenté las ventas como quería, tuve que gastar tanto para aumentarlas que gané menos, porque mi margen de ganancias disminuyó. Entonces, como esta relación costo-beneficio no está clara cuando yo hago un presupuesto por objetivos, esa es otra de las principales desventajas que tiene este método de establecer el presupuesto de medios. Luego están los criterios arbitrarios, que son juicios subjetivos que tienen los clientes y que, aunque ustedes no lo crean, se dan en muchísimos casos y en empresas muy serias. Tienen que ver más que nada con los costos de producción. A mí me cuesta tanto producir y entonces yo de lo que produzco quiero invertir tanto en publicidad. También a veces con la participación de mercado, la historia de la marca, y es súper importante aquí la mentalidad del productor. Si el productor ve las comunicaciones como un gasto, él invertirá lo menos posible. Esto es un gasto que no me reporta ningún beneficio, entonces yo quiero gastar lo menos posible y no voy a meter ni dos pullas. Si la ve como una inversión, entonces esta inversión será lo más grande posible. Ahí ocurre que tú tienes mucho. Hay que tiene el criterio de bodega, en donde estoy pensando, tengo una marca, por ejemplo, de ropa. Entonces yo estoy pensando es en cuánto me cuesta producir, en bajar mis costos al mínimo y por lo tanto invierto lo mínimo en publicidad porque lo que me interesa es bajar costos y además prefiero gastar en una buena tela porque al final eso es lo que va a juzgar el cliente cuando me compre. Pero claro, si el cliente no se entera de que la marca existe, no me compra. Y luego está el que tiene un criterio de la creación de una marca o de una imagen de marca, que sabe que la inversión en comunicaciones es una inversión a largo plazo y que me reportará en el largo plazo y que me permitirá diferenciarme de otras marcas y por tanto me dará una clientela fiel. Entonces el criterio no es lo que voy a ganar mañana o el beneficio que voy a tener mañana, sino el criterio pasa a ser lo que yo estoy construyendo. Y en función de eso, cuando fije este presupuesto arbitrario, será lo más grande posible. Estos juicios arbitrarios pueden ser cualquier cosa en cualquier categoría de producto, lo que considere el empresario. Siempre con la lógica de la categoría de producto, siempre mezclando algunos de los criterios anteriores, que no me supere el tanto por ciento de la venta, que no me achique los beneficios, que no sea muy distinto a lo que se gasta dentro de la categoría de producto, que me permita estar, y dentro de los objetivos, que me permita estar presente en una medida suficiente como para que no pase desapercibido dentro de todas las marcas que compiten en el mercado, etcétera, ¿no? Pero al final es un número, voy a gastar tanto, punto. Luego está el método experimental. El método experimental es lo que se llama la optimización del presupuesto, es muy interesante, pero se usa muy poco en Venezuela, básicamente porque ni siquiera tenemos mercados experimentales. En Estados Unidos, en donde se cuenta con mercados o con pueblos o ciudades que en ciertas categorías de productos se comportan o permiten predecir cómo se va a comportar el país entero, por ejemplo, yo puedo tomar tres de esos pueblos que son mercados ideales y que se utilizan como mercados de prueba y en cada uno de ellos hacer exactamente la misma mezcla de medios, pero con una inversión mayor o menor de dinero, es decir, mayor o menor frecuencia. Y entonces yo puedo ver en qué medida la inversión publicitaria me genera un aumento de las ventas o un aumento del recuerdo o una mejoría en el cumplimiento de mis objetivos de marketing o de comunicación. Y entonces, en función de eso, elijo el método más apropiado en función de la relación costo-beneficio que quiero obtener. Y entonces allí puedo decir cuánto voy a invertir a través de ese método experimental que muchas veces es llamado la optimización del presupuesto. Y que, como les digo, sería ideal si no fuese porque en Venezuela generalmente no contamos con los datos, no tenemos las posibilidades de hacer una prueba de 1 o 2 meses invirtiendo tres volúmenes distintos de presupuesto en tres mercados perfectos para comprobar con la misma mezcla de medios cómo se comporta cada uno de ellos. Luego, ¿cuáles son los factores que afectan el tamaño del presupuesto? Uno de estos primeros factores es el rol que juega la publicidad. Hay categorías de producto, como yo decía al principio, en los que la publicidad es importantísima. Las mermeladas, bueno, no lo sé, no sé si la gelatina Royal, gelatina tal, en donde hay mucha competencia. En este momento aquí no hay mucha competencia en la gelatina. El mercado venezolano es difícil para dar ejemplos en este momento porque sabemos que estamos en un mercado de escasez con unos precios muy altos y con poca producción nacional. Pero pensemos, por ejemplo, en las margarinas. Ok, en las margarinas la publicidad debería o jugaba tradicionalmente un rol importante. Tenías que estar presente en la mente del consumidor para que él te comprase, porque además es un producto
que tienen un ciclo de compra muy corto, es otro de los factores que están abajo. Y bueno, se supone que en estos productos de consumo masivo la publicidad juega un rol muy importante, mientras que en la nevera, de la que yo hablaba antes, cuando hablábamos creo que del porcentaje de ventas, hay un vendedor en una tienda. Y el vendedor en esa tienda tiene un papel importantísimo. Además, ese vendedor se va a ganar una comisión por la venta. Por lo tanto, la comisión o el margen que yo le doy al vendedor o al dueño de la tienda que él repartirá con su vendedor, quizás tiene un peso mayor en mi presupuesto de inversión en comunicaciones que lo que voy a gastar en medios o lo que voy a invertir en medios en el caso de la nevera. Porque en el caso de la nevera, de pronto, es más importante lo que este vendedor o esta persona que explica para qué sirve el producto hace que lo que hace la publicidad. Aunque muchas veces la publicidad también es importante. Por ejemplo, yo sé que si yo voy a comprar televisores con mi esposo, él me va a decir Sony, Panasonic, 3 marcas. Si es cualquier otra marca, no. Y así el vendedor diga misa y nos diga que está una marca nueva, que es buenísima, que es la mejor del universo, que acaba de llegar, eso no va a haber manera. Porque eso es Sony, Panasonic o las otras 2 marcas que él dice. Y si no, ese televisor no sirve y se acabó. Entonces, bueno, porque él ya tiene en su cabeza que estas son las marcas que dan una buena calidad de imagen y video, que tienen un servicio técnico, bla, 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 bla. ¿Ok? Otra cosa importante son los objetivos a corto y a largo plazo. Cuando yo trabajo en función de objetivos a largo plazo, lo que hablábamos antes de la construcción de la marca, todo lo que yo invierto en publicidad no está relacionado únicamente con lo que yo voy a vender ese año. Recuerden que los planes de medios los hacemos anuales y que además esa anualidad puede ser por año calendario, que a veces corresponde con el año fiscal, o por año fiscal, que no siempre se corresponden. Entonces, cuando hablamos de objetivos a corto plazo, pues yo únicamente estoy hablando de, bueno, lo que voy a lograr este año, lo que voy a lograr en ventas, en participación de mercado, y en función de eso yo tengo una visión de las comunicaciones. Mientras que si yo hablo de objetivos a largo plazo, se trata de que yo voy a construir una marca que me diferenciará, y yo en 5, 10, 15 o 20 años tendré una imagen de marca. Entonces, todo lo que yo invierta me está reportando a largo plazo. Por lo tanto, yo veré diferente el presupuesto que voy a invertir y pensaré diferente a la hora de conseguir ese presupuesto. El margen de beneficio. A veces yo quisiera tener objetivos a largo plazo e invertir en la imagen de marca del producto, pero mis beneficios no me lo permiten, sencillamente no hay dinero. Hay un momento difícil de la economía, tengo una competencia que tiene unos costos más bajos que las mías, etcétera, y sencillamente no tengo el dinero para invertir más. En la medida que mi margen de beneficio es menor, habrá menos posibilidades de tener un presupuesto apropiado para las comunicaciones de mercadeo. La distribución del producto. Un producto con distribución solamente en la región central del país, por ejemplo, no puede ser lo mismo que un producto de distribución nacional. Un producto que se distribuye únicamente en la región occidental, en Venezuela tenemos productos que son distribuidos y muy exitosos en la región occidental y no están en el resto del país, no es lo mismo que un producto a nivel nacional o que está en la región central. La dificultad de alcanzar el target. Hay targets a veces que son muy difíciles de alcanzar, entonces tenemos que tratar de llegar a ellos por varios medios y eso siempre va a aumentar el tamaño del presupuesto. Hay targets que son muy pequeños o muy grandes y entonces para abarcar a todo el target necesito tener una inversión mayor. Generalmente cuando el target es difícil de alcanzar, eso implica una inversión mayor. El ciclo de compra del producto. Hay la tendencia a pensar dentro de lo que es la publicidad que en la medida que el ciclo de compra del producto sea más corto, es decir, sea un producto que yo reponga con mayor frecuencia, debe haber una mayor inversión en publicidad. La incidencia de la publicidad en la demanda y la capacidad de producción. Si realmente la publicidad me puede aumentar la demanda y yo no voy a poder satisfacerla, pues no puedo gastar, no puedo invertir tanto, porque yo no quiero que me aumente la demanda más allá de lo que puedo cumplir, que se me haga un cuello de botella y que yo termine siendo una marca que no es confiable. Los lanzamientos. Siempre que hablamos de un lanzamiento de productos, ya tengo un animal aquí, siempre que hablamos de un lanzamiento de productos, vamos a invertir más y nuestro presupuesto debe ser mayor. Y por último, la competitividad en la categoría de producto. Si una categoría de producto es muy competitiva, como por ejemplo los refrescos que son sumamente competitivos, las chucherías que son sumamente competitivos, yo debo invertir más, porque hay más competidores tratando de entrar al mercado. Y una alta competitividad, por ejemplo, es una barrera de acceso a un mercado que ya lo habrán visto los que estudian marketing, importante. Entonces, en la medida en la que la categoría de productos es más competitiva, también el tamaño del presupuesto debe ser mayor. Estos son los criterios básicos que afectan al presupuesto. ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer a lo largo de esta semana? Bueno, en primer lugar vamos a completar
yo tendré que dejarles las guías, las tarifas de medios. Hablamos de que cada uno de ustedes iba a buscar varias tarifas de medios, que cada quien va a buscar tarifas de televisiones, televisiones, publicidad exterior, radios, circuitos de radio. Las radios son circuitos. Las televisiones son Televen, Venevisión, y luego hay circuitos de las televisoras. Hay 2 circuitos de las televisoras regionales en Venezuela, y luego tenemos DirecTV y las compañías de cable. Más o menos esto es lo que nos abarca la televisión. De todas formas, yo les dije que voy a poner una lista para que ustedes, cada quien vaya poniendo las tarifas que van encontrando. Vamos a subir a la página o a un drive, ya yo les habilitaré, me imagino que a la página. Vamos a subir estas tarifas, y viendo ustedes cuáles son las tarifas y haciendo un análisis de todos estos factores dados, ustedes me van a hacer a mí, y es el trabajo que me van a entregar al final de la semana. Quizás incluso les doy 2 semanas para que podamos completar las tarifas. Como de todas formas ahora la semana que viene empezamos a ver es las características, ventajas y desventajas de cada medio. Tenemos tiempo porque aún no estamos desarrollando el plan de medios como tal, y tenemos tiempo para que demoren 2 semanas en entregarme la solicitud de presupuesto. Entonces, ustedes me van a hacer una solicitud de presupuesto y me van a decir que me solicitan tanto basados en cualquiera de estos criterios que les hemos enseñado hoy. Y entonces yo voy a decidir, como que si yo fuese el cliente, cuánto les voy a dar. Si lo que me solicitan, si menos o si más. Y yo puedo darles exactamente lo que me solicitan, puedo darles menos o puedo darles más. Y ustedes van a tener que trabajar con el presupuesto que se decida asignarles. Y eso va a ser parte del trabajo, porque en la vida real eso es lo que hacemos. Trabajamos con mucho menos o mucho más dinero del que nos asignan los clientes. Bueno, nos veremos en la clase para responder cualquier duda que exista en cuanto a cómo se calcula el presupuesto para invertir en comunicaciones integradas de marketing. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a regresar a Zoom para parar esto. A ver cómo detengo la grabación.